Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por el drama y el romance turco nunca termina. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, una auténtica bomba que va a hacer temblar los cimientos de vuestros shippeos favoritos. Prepárense para un torbellino de emociones porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo habéis adivinado. Hoy vamos a desentrañar los entresijos de la ruptura entre Hande y Kerem, explorando las posibles causas, los rumores que han circulado y, lo más importante, cómo esta separación ha afectado, directa o indirectamente, a sus carreras y a las series turcas que tanto amamos. Porque, seamos honestos, la química en pantalla muchas veces se traduce en sentimientos reales fuera de ella, y cuando esos sentimientos se rompen, el impacto puede ser devastador. Pero antes de sumergirnos en este mar de drama, quiero recordaros algo súper importante: suscribíos al canal. Si amáis las series turcas tanto como nosotros, si queréis estar al día de las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos, este es vuestro lugar. Así que dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, y preparaos para un viaje apasionante por el mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, vamos al lío. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas que, lamentablemente, llegó a su fin. Su historia de amor, que comenzó en los sets de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkapm, conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Y es que, ¿quién no se enamoró de la química explosiva entre Eda YLDZ y Serkan Bolat? Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Sen Kalkapm es una comedia romántica que narra la historia de Eda, una joven florista con grandes sueños que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. A medida que avanzan en su farsa, los sentimientos comienzan a florecer entre ellos, dando lugar a una historia de amor llena de giros inesperados, momentos divertidos y, por supuesto, mucho drama. El género de la serie es principalmente comedia romántica, aunque también tiene toques de drama familiar y profesional. La serie catapultó a la fama internacional tanto a Hande como a Kerem, convirtiéndolos en verdaderos íconos de la televisión turca. Su actuación fue elogiada por la crítica y el público, y la serie se convirtió en un fenómeno global, siendo doblada y transmitida en numerosos países. Incluso se hablaba de un posible remake en Hollywood. Pero el meteórico ascenso a la fama, con toda la presión que conlleva, también pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. La atención constante de los medios, los paparazzi persiguiéndolos a cada paso y las expectativas de los fans pudieron haber creado una atmósfera insostenible para la pareja. Además, el éxito de Sen Kalkapm generó una gran cantidad de oportunidades profesionales para ambos actores. Hande y Kerem comenzaron a recibir ofertas para protagonizar otras series, películas y campañas publicitarias. Esta diversificación de sus carreras, aunque positiva en términos profesionales, también pudo haber contribuido a la separación. La falta de tiempo para estar juntos, los viajes constantes y las agendas apretadas pudieron haber dificultado el mantenimiento de la relación. Pero volviendo al tema que nos ocupa, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin en enero de 2022, dejando a sus fans completamente devastados. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y prioridades profesionales. Algunos medios especularon sobre la presión mediática a la que estaban sometidos, mientras que otros mencionaron la posible aparición de terceras personas en la relación. Estas últimas especulaciones, por supuesto, nunca fueron confirmadas y se mantienen en el terreno del rumor. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que las razones de una ruptura pueden ser múltiples y variadas. A veces simplemente dos personas dejan de ser compatibles, a pesar del amor que puedan sentir el uno por el otro. Las expectativas, los objetivos de vida y las prioridades cambian con el tiempo, y lo que antes funcionaba puede dejar de hacerlo. Lo cierto es que desde entonces ambos actores han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras. Hande ha protagonizado otras series exitosas como Bambaşka Biri, y ha consolidado su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su talento y versatilidad como actor. Bambaşka Biri es una serie de drama y suspenso que presenta a Hande Erçel en un papel completamente diferente al que la vimos en Sen Kalkapm.
En esta serie, Hande interpreta a una joven fiscal que se ve envuelta en un complejo caso criminal que la lleva a cuestionar su propia identidad y sus creencias. La trama está llena de giros inesperados y secretos oscuros, y la actuación de Hande ha sido elogiada por su intensidad y profundidad. La serie es relevante para nuestro tema porque demuestra la capacidad de Hande para reinventarse y explorar nuevos registros interpretativos. Después del éxito masivo de Senkalkam, muchos se preguntaban si Hande podría triunfar en un género diferente. Y con Bambas Kabiri, demostró que es una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar tanto papeles de comedia romántica como personajes más complejos y dramáticos. Además, la serie generó controversia debido a algunas escenas subidas de tono, lo que demuestra que Hande está dispuesta a arriesgarse y desafiar las convenciones. Esta elección de papeles más maduros y desafiantes podría interpretarse como una forma de distanciarse de la imagen de chica dulce que le había dado Senkalkam y quizás de la sombra de su relación con Kerem. Por otro lado, la carrera de Kerem ha tomado un rumbo internacional. Ha participado en proyectos en Estados Unidos y otros países, demostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Esta decisión de buscar oportunidades fuera de Turquía también podría interpretarse como una forma de alejarse de la atención mediática que lo rodeaba en su país natal y de construir una nueva identidad como actor a nivel global. Pero, ¿cómo afectó la ruptura a la percepción pública de Hande y Kerem? Muchos fans, que habían idealizado su relación, se sintieron decepcionados y tristes por la noticia. Algunos incluso llegaron a culpar a uno u otro por la ruptura, creando una división entre los seguidores de ambos actores. Sin embargo, la mayoría de los fans entendieron que las relaciones personales son complejas y que a veces, simplemente, las cosas no funcionan. Lo que sí es innegable es que la ruptura generó un gran interés mediático y alimentó los rumores y las especulaciones sobre la vida privada de ambos actores. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, y cualquier indicio de una posible nueva relación era motivo de titulares. Esta presión mediática sin duda debió ser difícil de sobrellevar para Hande y Kerem. Se convirtieron en blanco fácil para la prensa rosa, que buscaba constantemente información sobre sus vidas amorosas y alimentaba la especulación sobre las razones de su ruptura. Esta constante vigilancia debió haber sido agotadora y haber afectado su capacidad para seguir adelante y reconstruir sus vidas. Otro actor que se ha visto indirectamente afectado por la situación es Burak Deniz, quien coprotagonizó Bambas Kabiri junto a Hande. Si bien no hay evidencia de que exista una relación romántica entre ellos, su química en pantalla y su cercanía fuera de ella generaron especulaciones y rumores, que fueron amplificados por la sombra de la ruptura entre Hande y Kerem. Burak Deniz es un actor turco reconocido por su talento y carisma. Ha participado en varias series exitosas como Aşk Laftan Anlamaz y Bizi Mikaye, consolidando su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Su participación en Bambas Kabiri fue un nuevo desafío en su carrera, y su actuación junto a Hande fue elogiada por la crítica. La química entre ellos, sin embargo, alimentó aún más los rumores sobre una posible relación, a pesar de que ambos actores negaron cualquier vínculo romántico. Esta situación demuestra cómo la sombra de la ruptura entre Hande y Kerem sigue proyectándose sobre la vida personal y profesional de la actriz. La química entre Hande y Burak en Bambas Kabiri es innegable. Su interacción en pantalla es creíble y convincente, y logran transmitir la tensión y la pasión que existen entre sus personajes. Sin embargo, es importante recordar que son actores profesionales y que su relación en pantalla es parte de su trabajo. No debemos caer en la trampa de asumir que existe algo más allá de la actuación. Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Burak Deniz, es una comedia romántica que narra la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño de la empresa, con quien tiene una relación llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. Es un ejemplo del talento de Burak para la comedia y su capacidad para conectar con el público a través de personajes carismáticos y entrañables. Es importante mencionar esta serie porque muestra la versatilidad de Burak Deniz como actor. Si bien Bambas Kabiri es un drama con toques de suspenso, Aşk Laftan Anlamaz es una comedia ligera y divertida. Burak demuestra que puede interpretar tanto papeles serios y complejos como personajes cómicos y encantadores. Esta versatilidad lo ha convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía, y le ha permitido explorar diferentes géneros y personajes a lo largo de su carrera.
En definitiva, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento que impactó en el mundo de las series turcas y en la percepción pública de ambos actores. Si bien la relación llegó a su fin, el legado de Esenkalkapm y el talento de Hande y Kerem siguen brillando con fuerza. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, lo cierto es que ambos han seguido adelante, demostrando su profesionalismo y su pasión por la actuación. En cuanto a si la ruptura impactó directamente en la producción de alguna serie, es difícil afirmarlo con certeza. Sin embargo, es posible que la presión mediática y la atención constante en la vida personal de Hande y Kerem hayan influido en sus decisiones profesionales. Tal vez hayan optado por tomarse un tiempo para sanar y enfocarse en proyectos que les permitan crecer como actores, lejos del escrutinio público. También es posible que la ruptura haya afectado la dinámica en el set de grabación de Esenkalkapm, aunque esto nunca fue confirmado por los miembros del equipo. Sin embargo, es lógico pensar que una situación personal tan delicada pudo haber generado tensiones y dificultades en el ambiente laboral. Y llegamos al final de este vídeo lleno de drama y emoción. Espero que hayáis disfrutado explorando los entresijos de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo este evento ha afectado, directa o indirectamente, a sus carreras y a las series turcas que tanto amamos. Recordad que este es solo un análisis basado en la información disponible y en los rumores que han circulado. La verdad sobre lo que realmente sucedió entre Hande y Kerem solo la conocen ellos dos. Lo importante es respetar su privacidad y apoyar sus decisiones profesionales. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la ruptura entre Hande y Kerem? ¿Creéis que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es vuestra serie favorita de Hande o Kerem? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre nuestras series turcas favoritas. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.